Muy buenas tardes, ratones. ¿Cómo están? ¿Cómo los trató la semana? Bien, mi nombre es Ana María Romero. Bienvenidos a un programa más de Ratones de Biblioteca. Un espacio para dar a conocer las investigaciones que se realizan en la Biblioteca y en la Hemeroteca Nacionales de México. El día de hoy no se pueden perder el programa. Vamos a tener la participación de Alejandro González Acosta. Él nos va a presentar un tema muy polémico y van a ver por qué. El título es El penacho de Moctezuma. Los invitamos a quedarse con nosotros hasta el final, interactúen, dejen sus comentarios, sugerencias, impresiones, y al final de la charla el doctor González Acosta le va a dar respuesta a sus inquietudes. Bueno, pues sin más vamos a comenzar y voy a presentar a nuestro invitado. Alejandro González Acosta es investigador titular del Instituto de Investigaciones Hidrográficas y profesor de posgrado en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se recibió como doctor en Letras Iberoamericanas en la UNAM y sus campos de interés son la literatura novohispana y la literatura mexicana de la primera mitad del siglo XIX. Del primer campo son muestras sus numerosos estudios sobre Sor Juana Inés de la Cruz, que próximamente aparecerán publicados por la Universidad de Querétaro en el libro Asedios a Sor Juana, donde reúne varios ensayos sobre la vida y la obra de la monja escritora. Del segundo territorio se cuentan sus varios libros ya publicados sobre José María Heredia y su tiempo, el más reciente, la edición crítica de las poesías completas de Heredia, preparada en colaboración con el Dr. Tilman Altenberg de la University of Cardiff. Como parte principal de su interés novohispano, ha mantenido especialmente su atención en la figura de Moctezuma II y sus descendientes hasta la actualidad, sobre lo cual tiene un libro en preparación. El doctor González Acosta pertenece al Consejo de la Crónica de la Ciudad de México y a su comité consultivo, a la Academia Nacional de Historia y Geografía, a la Academia Mexicana de Estudios Genealógicos y Heráldicos, y es miembro correspondiente hispanoamericano de la Real Academia Española y miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, entre otras asociaciones profesionales. Su charla, como les dije, tratará sobre la controvertida pieza de arte plumario mexicano antiguo llamada El penacho de Moctezuma. Damos las gracias al doctor Alejandro González Acosta por haber aceptado la invitación y tiene la palabra, por favor. Al contrario, yo doy las gracias por invitarme a participar en este gustado ciclo de Ratones de Biblioteca, que lleva el nombre también para todos aquellos que nos dedicamos a esta pasión por la investigación y por la búsqueda y el conocimiento de la historia. Les agradezco mucho a los organizadores, a la maestra Ana María Romero, a los otros miembros del instituto, al maestro Cuauhtémoc Padilla, que ha armado todo esto, y muy especialmente a todos aquellos que nos favorecen con su presencia virtual, pero entrañable en este momento. Entonces, pues el asunto de esta charla, el llamado penacho de Moctezuma, es un tema recurrente que se manifiesta con cierta periodicidad. No desde hace mucho tiempo, como podría pensarse, sino como algo relativamente reciente. Hace menos de un siglo que adquirió cierto énfasis a partir del auge del nacionalismo mexicano post-revolucionario. Hace poco el maestro Eduardo Matos Moctezuma, que es un distinguido miembro del Colegio Nacional y un respetado colega de nuestra universidad, ofreció una magnífica conferencia magistral sobre Moctezuma II y las falsas afirmaciones y teorías que giran alrededor de él, así que mis palabras no harán más que bordar las suyas, que son mucho mejores y mucho más calificadas que las mías. Moctezuma Xocoyotzin, llamado el iracundo, el sañudo y el señor terrible, fue hijo de Axayácatl y, según varios autores, nació en 1466 y murió en 1520 bajo circunstancias confusas, porque los cronistas las presentan de diferente manera. En 1502, a la muerte de su tío Ahuitzotl, fue electo como el noveno Tlatoani de la Triple Alianza. Según Carlos de Sigüenza y Góngora, el historiador novohispano, cronista de la Ciudad de México, el 15 de septiembre de ese año, curiosamente. Tenía entonces 36 años y gobernó durante 18 hasta 1520, año de su muerte, a la probable edad de 54. Aún para los estándares de su época, era un hombre saludable y activo.
Moctezuma o Motecuzoma era, al igual que Atahualpa lo fue en el Perú, una personalidad extraordinaria en condiciones igualmente excepcionales, muy distintas a las que habrían enfrentado sus antecesores, los Tlatoque precedentes, y además dentro de un complejo panorama político, social y familiar. Pertenecía a la clase más elevada de la sociedad azteca, pues por la parte paterna era considerado descendiente del dios Quetzalcóatl y de la reverenciada dinastía tolteca a través de la rama acolhua mexicana entroncada en Acamapixtli y Mehuemocuzoma, su bisabuelo, y Azayacatl, su padre. Por el lado materno, era tenido como descendiente del gran chichimeca Xolotl, ancestro de Nezahualcóyotl, señor de Texcoco, su abuelo, y padre de Xochicuéyetl, su madre. Por alianza matrimonial, estaba unido en su cónyuge, considerada como principal, con Tlahualcán, la hija de Totocuetzin II de Tlacopan, con quien tuvo, entre otros hijos, al guerrero Tlacahuepantzin, muerto en campaña contra los tlaxcaltecas antes de la llegada española, y a Tecuichpo Izhuizóchitl, bautizada como Isabel de Moctezuma, y quien vendría a ser la última emperatriz de México Tenochtitlan, con la hija de Tlipotouqui Chihuacoatl de Tenochtitlan, con la hija de Tezozomoc, señor de Azcapotzalco, y con la hija del señor de Tula, llamada Miyahuatzóchitl en la corona mexicana, con quien tuvo a Tlacahuepautzin, más tarde llamado príncipe don Pedro de Moctezuma, con la hija de un señor de Huejotzingo y con una hija de Ahuitzotl, señor de Tenochtitlan, su predecesor, y con una hija del Cihuacóatl, Tlilpotonqui. Algunas versiones indican que Moctezuma Xocoyotzin nació el año 1468, dos Tecpate, aunque no hay un acuerdo unánime en esto, pero casi todos coinciden con Sigüenza y Góngora, que fue electo como Tlatoani el 15 de septiembre de 1502, año 10 Stochtli. Esta es una fecha que se repetirá casi mágicamente con asombrosa fijeza a lo largo de la historia mexicana. El penacho, el llamado penacho de Moctezuma, es quizá la pieza simbólicamente más valorada y codiciada, no solo por los estudiosos y amantes de las culturas prehispánicas, sino también por los políticos. Es un capital histórico y casi mágico que muchos ambicionan entregar a la nación como una restitución hereditaria. Este penacho de Moctezuma, que yo he puesto entre comillas y adornado de signos de interrogación como título de mi charla, se encuentra hoy en el Museo Etnográfico de Viena con el número de registro 10.402. Es un asunto muy difundido por la prensa, es de amplio dominio público y despierta emociones encendidas y muchas veces encontradas, pero conviene centrarnos en los términos de una indagación histórica documentada. Varias veces se ha intentado que esta pieza vuelva a México, ya sea como préstamo o como devolución. La posición oficial austríaca es la siguiente. Ante nuestra solicitud expresa, el Museo de Etnología de Viena, cuando estuvimos allí, nos informó que según sus investigaciones más recientes, no existe duda que esta pieza de arte plumario mesoamericano puede fecharse a comienzos del siglo XVI y era parte de las vestiduras ceremoniales utilizadas por los sacerdotes aztecas, de las cuales existieron muchas registradas, pero de todas las que hubo, solo se conserva esta. Según ellos, el llamado penacho no pertenece a Moctezuma porque, de acuerdo con las fuentes a su alcance, códices, crónicas de la conquista y los registros de envíos a España, los supremos mandatarios aztecas utilizaban como parte del atuendo de su dignidad una diadema de turquesa y oro, el Cihuizotli, que era el emblema de su cargo, la gema de la inmortalidad, simbolizando así su dominio sobre el tiempo, y no un penacho.
Tampoco, y continuó con ellos, esta pieza no fue parte de los llamados presentes de Moctezuma a Carlos V, pues el registro que sí existe de estos obsequios menciona 4 trajes de deidades aztecas con sus tocados correspondientes, pero nunca algo que pudiera ser considerado la corona del Imperio Azteca. Según el director del citado Museo Vienés, las investigaciones más recientes indican que la historia de la pieza solo puede seguirse desde el año 1575, cuando fue inventariada como parte de la Cámara del Tesoro del conde Ulrich de Montfort en su residencia de Tenanc, en la Alta Suabia, y quedó registrada genéricamente como trabajo morisco de plumas. Se presume que el conde pudo adquirirla alrededor de 1560, siendo embajador en España, cuando muchas piezas similares que se encontraban en colecciones españolas fueron consideradas objetos paganos por parte de la ortodoxia católica y por lo tanto discriminadas o vistas con cierto recelo religioso, del cual los alemanes ya estaban exentos para esa época debido a la reforma de Lutero. En 1590, el archiduque Fernando del Tirol compró la colección del conde de Montfort y la llevó a su castillo de Ambras. Parte de ella fue trasladada a Viena en el siglo XIX y en 1877 la pieza fue redescubierta en el Palacio del Bajo Belvedere. 3 años más tarde, es decir, en 1880, entró a ser parte de la colección del Departamento de Antropología Etnográfica en el Museo de Historia Natural de Viena, del cual se constituyó en 1928 el museo donde hoy se exhibe. En algún momento la pieza se consideró en Europa como un sombrero morisco y su enorme valor actual se asienta en ser una de las poquísimas muestras sobrevivientes de los antiguos amantecas mesoamericanos, una auténtica proeza de ingeniería plumaria que todavía puede constatarse en variedades modernas como los copili o gorros huaxtecos, y la asociación mencionada resultaba lógica hasta cierto punto porque habían sido los musulmanes, los moros españoles, quienes introdujeron en el viejo continente el trabajo primoroso con plumas y otros materiales de gran levedad, incluso el papel picado, y que después en México, como parte del proceso de transculturación, originará, entre otras manifestaciones artísticas, los famosos tapices de Huamantla, destinados para la procesión de la patrona de la ciudad, la Virgen de la Caridad, el 8 de noviembre de cada año, pero que son la variante contemporánea de los tapetes moriscos de Granada y otras urbes andaluzas. Según el director del Museo Vienés, el reclamo mexicano relacionado con el penacho comenzó en los años siguientes a la Revolución Mexicana de 1910. Ya se conocía su existencia desde 1908, cuando el historiador Alfredo Chavero asistió por comisión directa de don Porfirio Díaz al 16º Congreso de Americanistas en Viena, donde dieron noticia moderna de la pieza. Pero fue a partir de los gobiernos revolucionarios con mayor énfasis nacionalista, especialmente el de general Lázaro Cárdenas del Río, cuando se reavivó levemente el asunto del penacho, mas se esperó hasta los años 50 del siglo XX y el general Abelardo L. Rodríguez, ya como expresidente mexicano, encargó una copia del penacho para el antiguo Museo Nacional, que comentaré más adelante, y luego se sostuvo este asunto como parte de un interés permanente, muchas veces solo diplomático y simbólico, del gobierno de México en sus relaciones bilaterales con la República de Austria. Mas en 1974, como parte integral de su política de recuperación nacionalista, el presidente Luis Echeverría Álvarez reanimó el tema y lo incluyó de nuevo en la agenda de gobierno, retomando su señalado papel simbólico para la defensa de las raíces autóctonas en otra etapa de esta batalla por el penacho.
Esta fue una época de exaltación nacionalista que llegó incluso a extremos sorprendentes como como la expropiación que un ciudadano mexicano sin ninguna encomienda oficial, pero con demasiada iniciativa, realizó de un códice antiguo en la Biblioteca Nacional de Francia, tema que sigue sin solución hasta el día de hoy. En el año 2002, durante el gobierno de Vicente Fox, quien quiso complacer, según él, un anhelo popular, se formó una comisión mixta de expertos mexicanos y austríacos para estudiar todo este asunto, y desde 2005 el tema es parte de las conversaciones oficiales a nivel político entre ambos gobiernos. Hasta aquí la información que me brindó el director del Museo de Etnología de Viena. Sin embargo, hay posiciones muy diversas ante esta pieza. Los que defienden que la misma es sin dudas el penacho de Moctezuma exhiben con gran fervor sus razones, pero es conveniente considerar también algunas otras opiniones mexicanas sobre el asunto. Hace varios años, en el periódico La Jornada, exactamente el 13 de junio del 2005, un gran investigador, ornitólogo y además ilustrador científico, don Gerardo del Olmo Linares, expuso otra probabilidad, apoyado en la tesis del también mexicano biólogo Rafael Martín del Campo, distinguido miembro del Instituto de Biología de la UNAM, ya fallecido, quien muchos años antes publicó su Arte Plumaria e Industria del hilado de plumas entre los aztecas. Fue publicado en 1952 por la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Y señaló que más que un penacho, la pieza es una tilma o quetzalquemitl, o capa de plumas preciosas. Esto lo afirmó después de consultar y comparar las imágenes que aparecen en diversos códices antiguos, como el Tlatelolco, el Durán, el Mendocino y el Borbónico, y hasta el Nútal, mixteco, y el Feyerabad Mayer, que es maya. Para reforzar su argumentación, Gerardo del Olmo enfatizó la autoridad de Martín del Campo al señalar que fue uno de los especialistas encargados de elaborar en 1952 la reproducción de la pieza que hoy se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, hecha, y cito, con plumas de quetzal, charlador turquesa, garza espátula y vaquero, con aplicaciones de oro. Y agrega que por el peligro de extinción en que ya entonces se encontraba el charlador turquesa, esta ave, se emplearon en sustitución plumas de cuello de pavo real. El investigador del Olmo puntualiza que la pieza es el manto o atuendo del sacerdote de Quetzalcóatl al que le falta el casco o tocado de oro figurando la cabeza de un ave. Afirma que el penacho era un distintivo militar y la tilma un atuendo ritual. En este contexto histórico, político, ideológico y espiritual, debe ubicarse y entenderse el inicio de la recuperación de este adorno ceremonial que se conoce hoy como el penacho de Moctezuma, y también mal llamado por peor nombre, la corona real azteca. Reaparecido en Austria después de un dilatado proceso que comenzó de forma imprecisa y algo oscura en el siglo XVI, fueron los ponentes embajadores mexicanos del Congreso Internacional de Etnografía en Viena quienes trajeron al país la noticia de esta pieza y difundieron su minuciosa descripción. Pero después cayó de nuevo en el olvido y solo fue interesante apenas como una curiosidad para algunos eruditos hasta los años 30 del siglo XX, en medio del reforzamiento de ese fervor nacionalista que necesitó asumir símbolos y representaciones icónicas. Les decía que fue el general Abelardo L. Rodríguez, el presidente sustituto, entró a la presidencia por renuncia del anterior Pascual Ortiz Rubio, y ejerció el mando del 4 de noviembre de 1932 al 30 de noviembre de 1934. En apenas estos 2 años de mandato, emitió numerosas leyes y decretos, entre ellos, casi al despedirse, el 10 de octubre de 1934,
el decreto de la educación socialista, y en 1933 el decreto declarando extinguidas las mal llamadas pensiones de los Moctezumas, que es otro tema del que me he ocupado. Ya retirado de los primeros planos de la política nacional, don Abelardo se concentró en sus negocios privados, en estrecha alianza con socios norteamericanos, algunos de muy dudosa reputación, abriendo casinos y sitios de recreación y placer en Tijuana, en Cuernavaca, pero decidió entonces encargar y pagar de su peculio la reproducción de una copia fiel del llamado penacho de Moctezuma, ese que está hoy en el Weltmuseum de Viena. Esa copia es la que hoy se exhibe en el Museo Nacional de Antropología, realizada entre 1938 y 1939 por el consumado perito amanteca Francisco Moctezuma, y fue donada originalmente en 1940 al Museo de Historia Natural. Resulta una curiosidad y hasta una divertida paradoja que si en la pieza original de Viena, por una necesidad perentoria, fueron incorporados diques y adornos de bronce, latón y cobre para sustituir los originales robados de oro, y las plumas americanas fueron reemplazadas por las de algunas aves europeas para sus sucesivas restauraciones, la pieza mexicana, que hoy está en México, en cambio, tiene sus redondeles de oro legítimo, y hasta se consiguieron las plumas originales auténticas de las aves americanas. Así que, en conclusión, mientras que la pieza vienesa no puede afirmarse documentada e indudablemente que fuera de Moctezuma, de la pieza, en cambio, que se exhibe en México, sí se puede aseverar que es, sin la menor duda, de Moctezuma, porque su creador fue el amanteca contemporáneo, don Francisco Moctezuma. El recorrido histórico de esta pieza así es muy simbólico. Ha sido identificado sucesivamente como falda morisca, corona del imperio, penacho, tocado ceremonial, manto, y finalmente el neutro, pieza de arte plumario. La historiadora norteamericana Celia Nuttall fue quien lo clasificó definitivamente como un Quetzalpanecayotl. Desde que pasó de manos privadas a públicas, fue exhibido primero como una curiosidad ornitológica en el Museo de Historia Natural de Austria. Luego pasó a ser un testimonio racial al ser expuesta en el Museo Etnológico, y hoy es un símbolo universal como la pieza central que identifica y da representación gráfica al Museo del Mundo, que así se llama actualmente, donde se encuentra en Viena. Es lógico y entendible con todo lo anterior que sucesivos gobiernos mexicanos contemporáneos han tratado de traer esta pieza al país por su alto contenido simbólico de legitimación y representación. Pero hasta ahora los intereses y motivaciones políticas se han estrellado contra las consideraciones jurídicas de su origen y destino, y también las físico-mecánicas de su materialidad. Trátese o no del penacho de Moctezuma, la importancia y la rareza de esta pieza ameritaría el gesto amistoso de un país afable y culto como Austria para que fuera regresada en condiciones mutuamente aceptables, o ahora especial, con la coyuntura especial tan propicia que brinda la próxima celebración del bicentenario de la consumación de la independencia y el 5º centenario de la caída de Tenochtitlan. Pero también existe otra pieza relacionada con el Hueytlatuani Moctezuma, y es el Cuello Chimali, o escudo huasteco, que es una pieza elaborada con piel de ocelote, originalmente se pensó que era de jaguar, y forrado con plumas, estudiado por dos grandes especialistas, María Olvido Moreno Guzmán y Laura Filoy Nadal. Esta pieza se cree que fue parte también de los obsequios que envió Moctezuma como tributo de vasallaje y obediencia o amistad a Carlos V, pero fue regresada a México
y es poco conocido esto. En enero de 1866, por nada menos que Maximiliano de Habsburgo, pues como parte de su dote en sus bodas imperiales con el pueblo mexicano. Esta pieza fue llamada el escudo de Moctezuma, tan incorrectamente como el penacho fue conocido como la corona de Moctezuma. Incluye 4 lunas que se integran en la iconografía del escudo, que al parecer estuvieron decoradas de oro. Tiene plumas de aves preciosas como la cotinga, el quetzal y la platalea, aseguradas con unos nudos minuciosos, formada por 26.400 plumas, pelo de conejo, bueno, la variedad llamada teporingo, teñido con cochinilla o grana y pesa aproximadamente 1 kilogramo. Este escudo fue fabricado poco antes de la conquista en un taller sin precisar, aunque debió ser importante por el resultado primoroso y tenía un uso ceremonial y aunque militar, pero no defensivo, sino como una insignia del rango de su portador. Su estudio y proceso de restauración está recogido en el libro Ximali, Tesoro de Moctezuma en Chapultepec, y resume las técnicas depuradas de los amantecas o plumajeros, también llamados, que alcanzaron una primorosa perfección en su arte de gran fragilidad y belleza. Existen otros 3 escudos de plumas en el mundo, uno en el mismo Museo del Mundo en Viena, que fue restaurado por René Riedler, y 2 más en el Museo Estatal de Gutenberg en Stuttgart, Alemania, preparados por Melanie Kern. Perdón. Existe aún otro escudo de plumas que ha recibido el nombre de escudo de Cuauhtémoc, que ha sido recogido por el coleccionista, el gran investigador Miguel Gleason, en su libro México Mágico. El estudio más exhaustivo, científico y completo de esta pieza de que me he referido, el llamado penacho de Moctezuma, fue publicado hace unos años por María Olvido Moreno Guzmán, ya mencionada, una distinguida colega y una gran autoridad mundial en el estudio y tratamiento de las piezas plumarias, y su colega alemana Melanie Kern. Y es una lástima que este estudio no haya sido más difundido y esté al alcance de muchos más. Yo personalmente pude conseguir un ejemplar por una querida amiga y antigua estudiante serbia, Bojana Angelkovic, quien ahora vive felizmente casada y con 2 hermosas niñas en Viena, y quien tuvo la bondad y la generosidad de obsequiarme una. Es decir, esta pieza, el penacho de Moctezuma, es sin duda parte de un tesoro espiritual, no intangible, sino muy tangible, de la nación mexicana, y forma parte de su memoria histórica. Es de un gran significado simbólico, de un gran peso artístico, y es sin duda alguna una pieza que merece ser estudiada y conservada adecuadamente para que se conserve por todas las generaciones que nos sigan. Cuanto más tiempo sea, mejor. Pues muchas gracias. Hasta aquí. Estoy ahora abierto a sus comentarios, preguntas, opiniones. Con mucho gusto estoy a sus órdenes. Gracias. Doctor Alejandro González Acosta, muchísimas gracias por sus palabras. En unos momentos más se sumará a nosotros Ana María Romero para dar lectura a las preguntas y los comentarios que han llegado, que son bastantes y muy interesantes. Ya está aquí con nosotros Ana María Romero, así es que pues entonces los dejo para que continúen con la ronda de preguntas y comentarios, que como les comenté han sido bastantes y muy interesantes. Los dejo. Gracias, Cuauhtémoc. Y pues gracias al doctor Alejandro González Acosta. Coincidirán conmigo que es un especialista, me atrevo a decir, el único especialista que ha dedicado gran parte de su tiempo y de su vida a la obra de Moctezuma II, a su descendencia, la genealogía, y ahora al penacho de Moctezuma, que como él menciona, pues es el objeto del deseo, ¿no? Es el objeto del deseo. México, por esta carga que él también nos ha dicho, es simbólica, es
por en primer lugar, por este nacionalismo mexicano de las primeras décadas del siglo XX, pero hemos visto que a lo largo de la historia, pues este simbolismo se conserva y incluso, no sé, después podemos debatir un poco, pero sí ha tenido alguna carga política también. Pero podemos verlo más adelante. Muchísimas gracias por la charla, doctor Alejandro González Acosta. Efectivamente, tenemos muchos comentarios muy buenos y agradecemos al público que ha seguido la transmisión y vamos a saludar y hacer algunos comentarios de parte de ellos. Saludos a Guillermo Gómez, a México 500, nos dice saludos a todos. México 500 es la plataforma oficial que tenemos ya, que la universidad va a utilizar para todos los festejos, precisamente los 500 años de la caída de Tenochtitlan y los 200 años de la independencia. Nosotros, esto es apenas un atisbo, una actividad que estamos realizando, tenemos ya un programa, se los vamos a dar a conocer, entre ellos está una serie de conferencias que el doctor González Acosta va a organizar sobre Moctezuma II, y el programa se los vamos a dar a conocer más adelante. A ver, ¿quién más? Pilar Pérez Espinosa, buenas tardes, gracias por la charla. Miguel Esteva, hola, buenas tardes, saludos desde la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Hilda Urrechaga, buenas tardes. Adelina Vázquez Martínez, saludos desde la ciudad de Puebla. Moisés Rodríguez, saludos al doctor Alejandro González Acosta. Rodolfo Ramírez, que sí indicaron que vamos a hacer preguntas. Y tenemos una pregunta de México 500. Nos dice, ¿cuántas piezas u objetos de arte plumario se conservan en México y en el mundo? Supe que son no más de 12. Sí, en efecto, son muy pocas. Bueno, así registradas, catalogadas, que están estrictamente comprobadas como muestras de arte plumario antiguo mexicano. Están estas 5 piezas que yo mencionaba, pero aparecen más. Por ejemplo, esta pieza que les comentaba, el llamado escudo de Cuauhtémoc, a mí me sorprendió y a muchos más también cuando nos enteramos por este libro de Miguel Glisson, que se ha dedicado durante muchos años a recorrer toda Europa, pero no solamente las grandes bibliotecas, las pequeñas parroquias, las pequeñas iglesias, las colecciones privadas, y encontró un escudo de pluma que se llama el escudo de Cuauhtémoc. La misma doctora María Olvido Moreno Guzmán se sorprendió cuando se lo comenté, y ella es la máxima. Yo también mucho más sorprendido que ella. Entonces, por eso constantemente aparecen cosas, y todo eso nos permite reconsiderar y visitar constantemente la historia, porque todos los días estamos aprendiendo, desaprendiendo cosas que ya se superan y aprendiendo cosas nuevas que vienen a sustituir las viejas que ya se pasaron tuvieron su vida, digamos, teórica, ¿no? Entonces, por eso es que hay que estar atentos y es una labor permanente, muy abnegada, muy dedicada, muy sacrificada para sostener ese patrimonio que sí, en primer lugar, es de todos los mexicanos, pero también es del mundo. Es una enorme responsabilidad que tiene México ante el mundo de conservar ese patrimonio para toda la humanidad. Por supuesto. Y bueno, hay una pregunta que está relacionada de Miguel Esteban. ¿Existen otros objetos que sean de los mismos materiales o elementos que se tenga registro? Es decir, de arte de plumario. Plumario, sí. De arte plumario, sí, por eso les decía, hay varias piezas. Claro, es muy difícil precisar la fecha exacta de algo que está hecho con plumas, ¿no? Entonces, digamos, definirla como una pieza de arte plumario antiguo mexicano, hacen falta muchos requerimientos. Además, se necesita toda una documentación probatoria también, o testimonios que lo apoyen. Entonces, pues, pero sí hay muchos. Y además, el arte plumario sigue vigente. Los tamantecas, en los pueblos originarios, continúan elaborando esas piezas maravillosas de arte plumario, claro, con las limitaciones ecológicas que hoy todos conocemos y comprendemos, ¿no?
pero se sigue haciendo las obras de papel picado que tienen un origen asiático, pero aquí se han asentado también muy bien. Eso que les comentaba de los famosos tapices moriscos que se pueden ver, sobre todo en las famosas alfombras de Huamantla, cuando la procesión de la Virgen de la Caridad cada 8 de septiembre. En fin, hay otros elementos de fusiones que a veces no nos percatamos, pero que forman parte de una mezcla de culturas que ha tenido lugar durante varios siglos. Por ejemplo, usted cuando visita Tlaxcala, que es un lugar muy entrañable para mí, para el que tengo, y yo siempre me digo que soy, me autodenomino como tlaxteca honorario. Entonces, a mí Tlaxcala me fascina porque si ustedes se fijan en algo tan elemental como el trazado, el pavimento de las calles antiguas de Tlaxcala, sobre todo las que ascienden hacia el santuario de Ocotlán, van a ver una disposición muy especial de las piedras que forman ese pavimento. Bueno, pues esa disposición es lo que se conoce como empedraillo granaíno. Es decir, en la ciudad de Granada, a 6.000 kilómetros, hay calles que están pavimentadas igual cuando uno sube al Sacromonte, en la cuesta de Chapís, famosa. Ahí está exactamente el mismo trazado que tiene una estructura, digamos, hidráulica, porque es para impedir que los vehículos resbalen, que tengan cierta capacidad de atracción. Entonces, forman parte las plumas, las comidas, ni se diga, ¿sí? Forman parte de toda esta combinación, de esta fusión que se logró después de muchos siglos de estar interactuando. Claro, el sincretismo cultural, ¿no? Exactamente. Que algunos todavía no terminan de aceptar, pero que es evidente. Así es, así es. Bueno, se puede no gustarle la ley de la gravedad, pero es una ley. Existe. Y bueno, Miguel Esteban nos vuelve a preguntar, dice, actualmente aún se debate sobre la devolución del penacho a México. ¿Se puede considerar que es un delito o no se puede considerar? Aquí, bueno, me imagino que obviamente si se sustrae, pues es un delito, ¿verdad? Sí, no, el problema es el siguiente. El delito es si hubiera sido robado, pero si fue un obsequio, pues legalmente el obsequio se puede pedir porque lo presten o negociar un canje por otra, pero no, algo que fue obsequiado no puede ser considerado como motivo del robo, aunque haya habido una presión, aunque haya habido, pero además este penacho no forma parte de la relación que sí está por escrito de los obsequios que envió Moctezuma a Carlos V. Es decir, este penacho no forma parte de esa descripción. Hay un manuscrito donde se dice, van esta pieza, esta otra, 4 trajes de deidades con los tocados correspondientes, se describen, y no está el famoso penacho. Es decir, no forma parte de eso. Quizá fue parte de algún tipo de intercambio o de rapiña o de lo que fuera, pero no está probado, que llegó a España y que allí fue adquirido por un señor alemán que en esa época no existían todavía los museos como tales, pero existían los famosos gabinetes de curiosidades. Es decir, lo mismo se coleccionaba un cuadro de Da Vinci que un huevo de avestruz, o incluso hasta un colmillo de un narval o el cuerno de un unicornio. Es decir, en esos gabinetes de curiosidades cabía cualquier cosa. Entonces, ese penacho llamó la atención porque era hecho de plumas, esa pieza, pero que tampoco puede decirse que es un penacho. Y con una sencilla operación óptica lo podemos entender. Si nosotros siempre vemos el penacho así, hacia arriba, pero si usted lo invierte, va a ver que es también una capa, es un manto. Es decir, no es penacho, estrictamente. Si usted revisa los códices antiguos, todos los trajes ceremoniales, tanto de las autoridades civiles como religiosas, tenían algún tipo de tocado de plumas, pero ninguna así con ese penacho abierto, que hasta debe ser un poco incómodo para utilizar. Si ustedes se fijan,
estas cosas del nacionalismo son verdaderamente muy irónicas. Las grandes, yo les decía que era a partir de los años 20, 30, 40, cuando empieza a intensificarse todo este culto nacionalista, postrevolucionario. Bueno, hubo hasta alguna ocurrencia interesante cuando precisamente a Ortiz Rubio, don Pascual Ortiz Rubio, se le ocurrió hacer una fiesta nacional para sustituir las Navidades y la fecha de los tres santos reyes, de los Reyes Magos. Y entonces en el Estadio Nacional, donde después se tuvo el centro médico que cayó cuando el temblor, ahí armaron una gran pirámide de cartón y pusieron a Quetzalcóatl a distribuir, como si fuera Santa Claus, regalos a los niños que iban ahí. Entonces, pues es algo verdaderamente simpático. No lo repitieron, nada más fue una sola oportunidad. Pero eso quiere decir que las cosas del nacionalismo tienen mucho que ver. Por ejemplo, grandes imágenes que tenemos muy bien grabadas del nacionalismo pictórico, de los símbolos. Por ejemplo, la leyenda de los volcanes, el Popocatépetl, la princesa dormida, la danza de los soles, el tal y tal. Bueno, pues son obras de un pintor de origen español, bueno, mexicano, pero más español, que fue Helguera. Helguera, el famoso autor de los almanaques, que fueron multipublicitados por la imprenta Galas. Prácticamente en todos los talleres de mecánica había un calendario de Helguera. Entonces, pues eran parte, y así fue transfundiéndose ese sentido. Pero, y ahí vemos, por ejemplo, ese penacho abierto, frontal, que realmente resulta, pues, de muy difícil equilibrio y muy incómoda, de uso muy incómodo. Entonces, todo eso forma parte de los entramados en los cuales se va tejiendo el nacionalismo. Claro. Que no siempre tiene que ver con la auténtica nacionalidad, que es otra cosa. Sí, y bueno, ahora que mencionas, me viene a la mente otro de los símbolos, pues es el calendario azteca, pero que quizá no ha sido tan socorrido como el penacho de Moctezuma, ¿no? Probablemente porque lo tenemos aquí. Claro, claro, pero por eso yo digo que si hay tanto interés en el penacho, pues realmente la copia que está en el Museo de Antropología, que es perfecta, que es incluso hasta más fiel que el original, porque ese sí tiene plumas de quetzal, tiene plumas de charlador turquesa, tiene todo lo que tiene. El oro que tiene, las incrustaciones de oro son de oro de verdad, de oro, ciertamente oro. Y además el autor fue Francisco Moctezuma. Ese sí es el penacho de Moctezuma. Si a esas vamos, ¿no? El otro no se sabe, pero de no hay la menor duda que el autor fue Francisco Moctezuma. Ese Amanteca, que fue un artista mexicano de mediados del siglo XX, ¿no? Entonces, y ahí está. Entonces, irlo a ver creo que es más, la apariencia física, ya incluso restaurado y con todo el proceso, del original penacho de Moctezuma, que no se puede ni tocar, no se puede ni respirar al lado, está muy por debajo de su copia. Es decir, la copia es mucho más hermosa, más espléndida, más esplendorosa que el original. Entonces, pues ahí está. Y lo otro, bueno, pues es seguir investigando a ver cómo llegó esta pieza, y si algún momento aparece alguna posibilidad técnica para que pudiera, aunque sea, ser traída como préstamo a México para ser exhibida, creo que sería emocionalmente importante, por todo lo que está envuelto, y que tiene que ver más con la imaginación que con la realidad histórica, pero es importante también. Claro, y bueno, pues tenemos el penacho entonces en antropología. Cuando abra el museo podemos irlo a visitar, no tenemos que ir hasta Viena para acceder a él.
Y hablando de símbolos también, recientemente veo que pues se ha convertido en todo un símbolo, por ejemplo, las figuras de Frida Kahlo y de Diego Rivera, ¿no? Así Para la es. cuestión de souvenirs o de extranjeros que vienen, lo primero que se llevan son figuras de Frida Kahlo, es curioso. Así es, y hay que decir las cosas como son. Frida Kahlo, una señora muy sufrida, heroica, un símbolo de los valores de la mujer mexicana, pero como pintor en su época, los pintores la vieron con bastante desdén. Es decir, no la consideraban una pintora seria ni profesional. Se hacían chistes incluso de las pinturas de Frida Kahlo. Sin embargo, hay muchos factores que influyen en este sentido del mercado del arte. Y fue sobre todo a partir de los años 80 cuando esta cantante Madonna se interesó por la pintura de Frida Kahlo y empezó a comprar cuanto apareciera de Frida Kahlo en las galerías de arte. Y esto inmediatamente multiplicó el valor de ese ya considerado como mercancía. Entonces, hay muchas cosas que influyen en ese sentido. Y los muralistas también, los grandes muralistas mexicanos, también tuvieron sus asegúnes, sus relaciones, sus aficiones, sus discrepancias entre ellos y con otros más. Entonces, pero realmente forman parte de la nacionalidad. Es un conjunto abigarrado, contradictorio, como son realmente las culturas y las naciones, porque son ante todo una manifestación humana, y la condición humana es compleja y contradictoria. Por supuesto, los símbolos responden a su momento histórico. Y hablando de amantecas, nos dice Adelina Vázquez Martínez, respecto a la manufactura del denominado penacho de Moctezuma, aún con su magnificencia y complejidad, no pudo haber pertenecido al tlatoani, puesto que las piezas de vestimenta, objetos en plumaria utilizados por los tlatoques, eran de manufactura mayormente suntuosa, la cual estaba a cargo de los tecpan amanteca o plumarios del palacio. Las piezas manufacturadas para nobleza de menor rango estaban a cargo de los calixpan amanteca. Atentamente, Adelina Juventina Amanteca. Uy, es una excelente observación, la verdad. Pues yo desconocí eso, le agradezco a Adelina Juventina. Adelina Juventina, esa información que me obsequia, la verdad, me parece muy, muy valiosa y se la agradezco. Entonces, sí, yo creo que como en todo debe haber niveles, ¿no? Es decir, puede haber piezas para un tipo de personaje, otro tipo para personajes de segundo rango, y evidentemente, pues el penacho, el llamado penacho de Moctezuma, pues estaría ubicado en una de esas dos. Se lo agradezco mucho, Adelina. Por supuesto. Gracias. Y bueno, nos dice ella que es una magistral ponencia. Muchas gracias. Luz América Viveros, erudita exposición, muchas gracias por compartirnos sus conocimientos. Saludos a Luz América. Muchas gracias, doctora Viveros. Sabe que soy uno de sus más fervorosos admiradores y seguidores de su obra. Muchas gracias. Claro que sí. Adriana Lucero nos pregunta, ¿qué trato se le debe dar para su conservación al penacho? Pues eso yo creo que pues prácticamente el trato más delicado es que se le puede dar, digamos, no sé, a un objeto que es de una fragilidad extraordinaria. Es decir, primero son materias vivas, es decir, son plumas, es cuero, es madera. Es decir, si todo fuera metal, ya quizás se podría, pero es todo materias orgánicas, digamos. Entonces son de una extrema fragilidad, porque además inevitablemente se siguen deteriorando con el tiempo. Hasta el metal se deteriora. Imagínese usted una pluma, la madera, el cuero. Si el cuero no tiene la humedad idónea, se reseca. Si tiene más de la necesaria, se pudre. Igual pasa con la madera, igual pasa con las plumas. Entonces, ¿cómo mover? Además es un objeto bastante grande, que no puede ni tan siquiera
ser, bueno, ni sacudido ni pensarlo, ¿no? Está la última vez que lo vi, estaba en una cámara suspendida, con un ángulo idóneo durante un tiempo lo tuvieron en vertical. Bueno, quizás en una de las láminas que se pasaron, vieron que en los años 40, 50, se puso en un balcón para tomar una fotografía, ¿no? Pero bueno, era así. Pero hoy en día está en unas condiciones que prácticamente resiste cualquier movimiento sísmico, porque si hay un temblor, la pieza se mueve y todas esas plumas, que son finísimos hilos de plumas, se desprenderían. Imagínense que eso pasara, que estuviera en México aquí rodeada de todo la veneración y que hubiera un temblor, es normal, y que ante nuestros ojos tengamos el espectáculo horrible de que se desplume el penacho. Sería espantoso. Yo no quisiera verlo, prefiero que esté allí por lo menos en Viena no tiembla. Entonces, no. Entonces, por lo menos ahí está. Y la copia que está acá, que está muy buena. Realmente, la copia es más que fiel. Se hizo con un extrema profesionalismo, con un rigor extraordinario, y prácticamente hoy sería imposible hacer otra porque las aves todas son protegidas. El quetzal ya no. El quetzal, el charlador turquesa, el otro, todos son aves protegidísimas. Ni pensar en quitarle una pluma para hacer el penacho, ni aunque fuera el de Moctezuma. Muy bien, bueno, Abigail García, buenas tardes, muy interesante toda la información del doctor, felicidades por sus investigaciones. Gracias. Y bueno, pues en Viena no tiembla, pero ¿qué tal esta pregunta de Stephanie Butrón? ¿Qué pasó con el penacho durante la Segunda Guerra Mundial? Buenas tardes y gracias por la charla. A ver. Sí. Bueno, esa es otra historia, es una novela. Realmente es una novela. Mire, durante la Segunda Guerra Mundial, pues el desastre humano fue incuantificable, muchas vidas perdidas en esa tontería de las guerras, pero también hubo unas pérdidas patrimoniales, culturales, artísticas enormes. Entonces es prácticamente un milagro que se hayan salvado algunas piezas, sobre todo estas tan delicadas. En relación con Moctezuma y con la Segunda Guerra Mundial, hubo una pieza, después tomo lo del penacho, no se me va a olvidar, pero hubo una pieza compuesta por Vivaldi, por Antonio Vivaldi, que era una ópera titulada Moctezuma, que el libreto fue escrito por un italiano, Giusti, de acuerdo con la crónica de la conquista de México de Antonio de Solís y Rivadeneira, etcétera, etcétera. Y fue una ópera que tuvo mucho éxito en su época, en Venecia, pero después se perdió, después se extravió. Y esa obra estaba en una biblioteca, en la biblioteca de de Bonn. Y cuando viene la Segunda Guerra Mundial, las tropas soviéticas llegan y entre todo lo que se llevan después a la Unión Soviética estaba esa partitura de la ópera Moctezuma de Antonio Vivaldi. Bueno, pues resulta que de buenas a primeras esa obra aparece en Kiev, en una república socialista, en Kiev, y se recupera la partitura y se logra reconstruir la ópera a partir de esa partitura original y de ese libreto original, pero un querido amigo y colega, muy admirado, compositor, músico mexicano, el doctor Samuel Maines Champion, dijo, bueno, pero ¿por qué vamos a seguir repitiendo las palabras de Giusti, que son las mismas palabras de Hernán Cortés y de Antonio de Solís y de todos los demás? ¿Por qué no las sustituimos con las palabras de La visión de los vencidos? Bueno, entonces eso hizo, pero además llevó su aventura creativa más allá y dijo, bueno, pues si Vivaldi utilizaba el clavicordio, usaba el clavicémbalo, usaba el violín, la viola, el violonchelo y tal, ¿por qué no utilizar también el huehuetl y los sonajeros y las caracolas y todo? Y entonces integró todo ese mundo y es la versión que yo digo que es la versión
Vivaldi, Maine, de Moctezuma, es la ópera Moctezuma. Entonces, que es una maravilla, es emocionante cuando usted oye aquellos acordes originalmente concebidos por el gran genio de Vivaldi, pero adicionado con ese sabor especial que le dan los instrumentos prehispánicos, ¿no? Entonces, eso se estrenó el año pasado en el bueno, se estrenó hace tiempo, primero en el Teatro Juárez, ahí en la Alameda, después, pero el año pasado, casualmente, el año pasado que fue el 19, ¿verdad? No, perdón, el 18. Con esto uno está con el tiempo muy... No, sí fue el 19. El 19. El 19, exacto. Bueno, pues se estrenó en el Zócalo precisamente para conmemorar los 500 años del encuentro que ocurrió en 1519. Entonces, ahí se puso una representación muy emocionante ante el público y tal. Ahí estuvieron también descendientes de Moctezuma II y del propio Hernán Cortés. El amigo Miguel Gleason los convocó y los reunió allí, descendientes de Isabel Tecuichpo, Moctezuma, y descendiente también de Hernán Cortés. Estuvieron allí, se dieron un abrazo de reconciliación. El descendiente de Cortés le pidió perdón al descendiente de Moctezuma, es un acto simbólico de reconciliación, de sanación, como se dijo. Y bueno, pues esto fue algo verdaderamente muy enriquecedor, ¿no? Entonces, pero el maestro Maine, además ha continuado, es decir, con esta labor de rescate que tiene que ver con todo este mundo de Moctezuma, y este año va a estrenar otra ópera, ya es compuesta totalmente por él, al siguiente Tlatuani, que fue Cuitláhuac, en la delegación, en la presidencia municipal de Iztapalapa. Entonces se va a realizar este año, para septiembre creo que está. Y todavía está en preparación otra ópera de él, dedicada a esa gran figura tan interesante y tan poco conocida todavía, que es Isabel Tecuichpo Moctezuma, que es realmente la que yo digo que es la madre del mestizaje mexicano, porque descendientes documentados de la Malinche y de Martín Cortés no hay, pero descendientes documentados, plenamente identificados con todas las de la ley de Isabel Tecuichpo, hay unos cuantos, aquí en México, en España y en otras partes. Entonces creo que es la cuna del mestizaje, es precisamente la tumba de Isabel Tecuichpo, que pertenece, por cierto, a nuestra Biblioteca Nacional, porque está en el extemplo de San Agustín, que es el origen de nuestra Biblioteca Nacional, que sigue perteneciendo a nuestro instituto, a nuestra biblioteca y a nuestra universidad. Por supuesto, pero a ver, dinos qué pasó con el penacho durante la Segunda Guerra Mundial. Ya, cierto, gracias. Regresamos a la historia. Gracias. Bueno, pues resulta que ese penacho fue llevado y prácticamente cuando se ocupa el castillo de Ambras, la colección de aquel duque, aquel conde Ulrich, y ponen el penacho, lo mandan al ¿cómo se llama? Al Museo Etnográfico de Viena, y ahí lo tienen, pero prácticamente se redescubre con la Segunda Guerra Mundial. Es decir, una pieza que había estado arrinconada, quizás dentro de un armario durante siglos, nadie pensó en ella, enrollada, porque estuvo metida en un tubo durante mucho tiempo. Bueno, pues fue redescubierta y entonces pues se pudo nuevamente exhibir. Ya eso fue para finales del siglo XIX, pero cuando llega la Segunda Guerra Mundial, esa pieza, bueno, que forma parte ya del legado del patrimonio museístico austríaco, fue también protegida como otras piezas que forman parte de ese maravilloso museo. Fueron guardadas en cajas de seguridad, en bóvedas blindadas. Recuerden que en ese museo también hay otra pieza maravillosa, que es el salero de Benvenuto Cellini, una pieza de oro preciosa, cincelada por ese maestro orfebre que fue Benvenuto Cellini, y ahí está, es una pieza bellísima, única en la historia.
También está el salero de Benvenuto Cellini y el penacho de Moctezuma. Son los dos símbolos más socorridos de ese Museo de Arte de Viena. Y es verdaderamente una experiencia única enfrentarse directamente con esas piezas. Muy bien, vamos a seguir. Edmé Baguer, muy interesante. Gerardo Farías nos dice, gracias don Alejandro por su explicación. Si el penacho de Moctezuma no es de Moctezuma, ¿de quién puede ser? Ahí sí es, así es. El penacho, no hay la menor prueba de que haya sido un objeto de Moctezuma. Es decir, Moctezuma, como Tlatoani, era al mismo tiempo era el jefe civil y el jefe religioso. Y como símbolo de su poder, utilizaba la famosa diadema de turquesa. La turquesa es la piedra, digamos, de la eternidad, del tiempo. Y entonces simbolizaba que era el señor dueño del tiempo. Por eso utilizaba ese gorro tan parecido a un gorro frigio, pero no exactamente como aparece en las pinturas, esas sí rigurosas. Todas esas pinturas que se mostraron como imágenes en la charla, esas sí son de esa diadema, era el símbolo real. Esa se perdió, quién sabe dónde fue a parar. Que vendría a ser el que vendría a ser, digamos, la corona real, pero que no había corona, porque además Moctezuma tampoco era rey, era una triple alianza, eran 3 señores de guerra que se turnaban el mando. Había como especie de un poder transitorio, transitivo entre esa triple alianza. Era que, claro, con la preponderancia obviamente de Tenochtitlan, pero no se sabe ese penacho si fue de Moctezuma. No, hay algunos códices en que aparece Moctezuma revestido como deidad y lleva un tocado con plumas, pero que caen sobre la espalda, no hay ninguna que se levante sobre la cabeza. Es decir, además, el mismo penacho de Moctezuma, ese que consideramos, tenía una pieza que desapareció con el tiempo, que era como la cabeza de un ave, como un pico, que se superponía en el cráneo, y entonces el penacho venía quedando caído, no era un penacho desplegado así como la cola de un pavo real, vaya, no era ese el sentido, ¿no? Entonces no se sabe realmente si el penacho fue de Moctezuma o de quién fue. Fue o fue una pieza adquirida por un coleccionista alemán de las muchas piezas que se trajeron a España cuando la conquista de México. Es decir, todos los conquistadores prácticamente agarraron souvenirs, digamos, ¿no? O botín, piezas del expolio. Y entonces las vendieron en España, y una de esas fue este trabajo. Por eso se llama de arte plumario, pieza de arte plumario antiguo. Es el nombre más neutral que al cabo de tantos siglos han podido darle, porque no se sabe si era un penacho, no se sabe si era un sombrero morisco, no se sabe si era una falda, si era una capa ceremonial, no se sabe. La estructura misma del penacho, cuando uno se pone por detrás y ve la estructura, son construcciones que han hecho los restauradores, pero para facilitar la conservación de la pieza. No es que la pieza estuviera necesariamente así. Hay varias teorías de cómo se podía utilizar esa pieza, aún siendo el tocado. Imagínense como capa o como falda o como otra cosa. Claro, y bueno, habías mencionado que hay una relación, se conserva una relación de los obsequios que Moctezuma II dio a Carlos V. ¿Dónde podemos revisar o consultar la relación? Sí, esa relación está en el Museo de Viena, es decir, ellos han reunido toda la información en este libro también que publicó la doctora María del Olvido Moreno Guzmán con su colega alemana. También viene toda la relación de toda la documentación, cuáles eran los presentes. Eso es conocido, no hay, y ahí no aparece realmente la descripción de algo que pudiera ser el penacho. Hablan, por ejemplo, de los trajes de 4 deidades
con sus respectivos tocados. Pero, de acuerdo con los códices, los tocados que tenían esas deidades, que serían Quetzalcóatl, claro, que Tecaztlipoca y otros más, no eran necesariamente las del penacho. Muy bien. Y bueno, nos dice Mariola Alt, muy interesante tema. ¿Existe algún heredero que pueda solicitar que lo regresen a México? Si fuera de Moctezuma, sí. Claro. Ese es el problema. Si fuera de Moctezuma, pues lo más lógico sería que los herederos de Moctezuma, que son por las dos vías, hay herederos por la vía, digamos, femenina, que son los descendientes de Isabel Tecuispo, Moctezuma, viven, son gente muy amable, muy agradable, viven, están aquí y hay mucha descendencia, o también descendientes de Pedro Moctezuma, por la línea de varón. Entonces, si se demostrara que fuera de Moctezuma, pues sería una propiedad que podrían reclamar sus herederos. Pero no se sabe. Primero habría que demostrar que fue realmente de Moctezuma. No se puede comprobar. Y bueno, nos dice Fernando Olivera, y tiene razón el doctor Alejandro González Acosta, el mejor genealogista. Estamos de acuerdo. Nos dice Rodolfo. Precisamente esta amiga que está comentando, Fernanda Olivera, es una querida, muy, muy querida amiga, y es descendiente de Isabel Tecuispo. Ella es una de las descendientes de Isabel, pero además ella es descendiente del primogénito. Isabel Tecuispo casó varias veces. Esa es otra historia también que podría darse una gran conferencia, una gran charla sobre la historia de Isabel Tecuispo, que es una historia como para la novela. Bueno, de hecho hay varias novelas y una de las novelas la ha escrito precisamente su descendiente, Fernanda Olivera. Entonces, pero Isabel Tecuispo primero la casaron con el tío Huitláhuac, porque un detalle que se suele olvidar es que entre los aztecas, como todos los pueblos antiguos, sabios, como sucede también con los hebreos, la herencia se da por línea materna, no por línea paterna. Por aquello que decían antiguamente, el hijo de mi hija, quién sabe, de mi hijo, quién sabe, el hijo de mi hija, mi nieto es, ¿no? Entonces, se daba. Entonces, al morir Moctezuma II, pues prácticamente vienen los sucesores, en primer lugar el hermano, el Huitláhuac, que asume como Tlatoani, es elegido, nombrado Tlatoani, y para reforzar su legitimidad dinástica, se casa con la sobrina, pero la sobrina en esa época tiene unos 8, 9 años, ¿no? Bien, pero muere Huitláhuac de las famosas viruelas, y llega digamos, el otro que era Tlatoani de Tlatelolco, Cuauhtémoc, que es el primo de Isabel, y lo casan también con Isabel. Pero en ninguno de los casos se consumó el matrimonio. En ninguno de los dos casos, obviamente, era menor de edad y estaban en condiciones de guerra, no era momento para hacer bodas ni estar de luna de miel, obvio. Era un matrimonio sobre todo además de carácter simbólico y político. Pero después Cortés casa a Isabel con Alonso de Grado, que era su contador, su jefe digamos, su secretario de Hacienda. Y entonces, pero ahí no hubo, algunos dicen que tampoco se consumó ese matrimonio, porque Alonso de Grado, que era un hombre viejo y enfermo, muy gastado, entonces parece que Isabel continuó intacta. Entonces, otros dicen que no. Lo cierto es que tampoco era tan viejo Alonso de Grado, porque yo saqué la cuenta y murió de 52 años, que aún para los estándares de la época no era tampoco un anciano, decrépito. Pero bueno, después Cortés a Isabel, que era su ahijada, pues la había bautizado. No se sabe si se le lleva consigo a su casa, a su palacio, y no se sabe si por violación o por estupro tiene una hija con ella, que sería Leonor Cortés Moctezuma. De esa línea hay descendientes hasta la actualidad de Leonor Cortés Moctezuma. Hay descendientes documentados
Pero Isabel nunca quiso reconocer a esa hija. Desde el momento que dio a luz, no la quiso volver a ver. Hernán Cortés sí, la reconoció, la metió en su testamento, le pidió perdón al Papa por el crimen que había cometido, y en fin, y a partir de ahí está Leonor Cortés Moctezuma, después casó con Juan de Tolosa, llamado Barbalonga, que fue uno de los fundadores del Real de Minas de Zacatecas. Y hasta ahí ya hay descendientes en la actualidad, los duques de Abrantes, los duques de Linares, varios descendientes. Pero después ella casó con otro soldado que se llamó Juan de Gallego de Andrada o Andrade, y ese es antepasado de mi amiga Fernanda Olivera Belmar, Moctezuma Andrade. Entonces de ahí viene Juan Cano Moctezuma, Juan de Andrada Moctezuma, que es el primogénito de los reconocidos, porque Leonor es aparte. Después muere este Pedro Gallego de Andrada y entonces casa con Juan Cano Saavedra. Y entonces de ahí viene otra descendencia, donde están los condes de Miravalle, en España, y otros más. Pero por ahí viene la descendencia. Y otros también que residen aquí en México, que son los Acosta Orcasitas, los Sierra Acosta Orcasitas, Sierra Abadiano Acosta Orcasitas. Pues entonces, eso da para una charla, más. Sí, Isabel es una figura apasionante, y su tumba está, no se ha buscado, pero fue enterrada en el ex templo, lo que era el templo de San Agustín, que es donde se fundó la Biblioteca Nacional. Entonces, en alguna parte, ahí en el subsuelo, están los restos de Isabel Moctezuma, porque fue la patrona con la que financió la construcción de ese templo, que en su momento era el segundo templo, después de la Catedral Metropolitana, más alto de la Ciudad de México. Muy bien, pues después a ver si podemos hacer una charla específicamente sobre ella. Nos dice Rodolfo, Rodolfo Ramírez, aunque puede ser pieza menor, merecería estar expuesta en Museo Mexicano. Solo el riesgo de desintegración justifica abandonar el proyecto legítimo de reintegrarlo. Gracias. Pues todos quisiéramos que la pieza estuviera en México y sería objeto de una extraordinaria veneración. No nos conformamos con la copia, por muy perfecta que esta sea, pero también, pues sí, entretenerla a nosotros y que no la tenga nadie, porque claro, si se traslada, hay un 95% de posibilidad de que la pieza se desmorone, se desintegre. Sería terrible, ¿no? Terrible. Como dices, no solo es pieza de México, sino del mundo. Por eso, exacto. Claro. Y allí está muy bien cuidada y realmente es la pieza, digamos, es el plato fuerte de los museos de Viena. Es decir, es el símbolo del museo hoy en día es Weltmuseum aus Viena, es decir, el Museo Mundial de Viena, y la pieza que simboliza ese carácter mundial es el penacho. Está en el logotipo del museo, está en toda la papelería, en todos los folletos, es la pieza por excelencia. Entonces, pues allí se puede ver. Bueno, entonces, a ver, nos dice, gracias por su erudición, estimado doctor Alejandro González Acosta, de su colega Miguel Ángel Castro. Hombre, el querido maestro Miguel Ángel Castro, siempre tan generoso, muchas gracias, muy amable. Estro armónico, felicidades, dilecto doctor González Acosta. Amén de su erudición sobre el pseudopenacho, es una hermosa paradoja la que nos comparte sobre la copia del Museo de Antropología e Historia por haberla realizado un Moctezuma. Tiene razón. Yo digo que los amigos se conocen en la cárcel, en el hospital y en las charlas por Zoom. Porque el estro armónico es precisamente el doctor Samuel Maínez, que me está felicitando. Es precisamente el autor de esas maravillosas óperas. De las óperas. De Moctezuma, de ahora de y próximamente también de Isabel Tecuishpa.
Gracias, Samuel, muy generoso de tu parte. Gracias. Gracias, doctor Samuel. Y Pilar Pérez nos dice, Pilar Pérez Espinosa, ¿qué representaba o representa el arte plumario en las culturas prehispánicas? ¿Algún significado en relación con la naturaleza? Por supuesto, qué buena pregunta, porque imagínense, ustedes recuerdan que toda la poesía azteca es la joya, es la flor, es canto y flor, flor y canto, esa dicotomía entre la alegría de vivir, el gozo de vivir y todas las cosas bellas que nos rodean. Las flores, las aves son flores voladoras, el huitzilihuitl, el colibrí, es precisamente una flor que vuela. Entonces, por supuesto que el arte plumario era importantísimo. Las plumas eran más valiosas que el oro. La pluma, en su belleza iridiscente, irrepetible, eran más valiosas que el oro, más valiosas que los tributos se pagaban en plumas. Se pagaban en plumas, en mantas primorosamente tejidas, labradas, en fin, eran objetos útiles, pero también eran suntuarios. Y el adorno era parte de esa alegría y ese gozo por vivir. Una querida poetisa hace muchos años, Dulce María Loinar, me dijo, no hay nada más inútil que la opalina. Usted ve un objeto de opalina y no se puede ni tocar, porque es como una burbuja, que al menor toque se quiebra. Pero son tan bellas. Entonces, sí, la belleza se impone por sí misma, no necesita otra función que la de ser bello. Entonces, las plumas era el adorno, la alegría por la vida, el color, la caricia, porque las plumas también acarician. En fin, yo creo que los aztecas eran muy sabios, la verdad. Todos esos pueblos eran muy sabios, sabían vivir quizás hasta un poquito mejor que nosotros. Y bueno, si queremos regresar al significado, pues no hay más que leer los poemas de Nezahualcóyotl, son bellísimos, ¿no? Exacto. Sí, nos iremos desapareciendo, pero mientras desaparezcamos, mientras se borre nuestra pintura en el tiempo, pues hay que vivir y hay que disfrutar pues el brillo de una pluma iridiscente que va volando. El Huitzilihuitl era el ave de Quetzalcóatl, era esa maravilla, ese adorno volador, ese fuego volador. Entonces es verdaderamente algo maravilloso y por lo tanto el arte plumario era esencial, era parte esencial de la vida y de la forma en que sabían vivir los antepasados. Por supuesto, de la cultura. Nos dice Seferino Mendoza, ¿cuántas comunidades siguen conservando esta práctica de arte plumario en el México contemporáneo? ¿Sabes? Bueno, yo me imagino, la que conoce realmente esa respuesta es la doctora María Olvido Moreno Guzmán, porque ella es zamanteca, no solamente es estudiosa, historiadora, restauradora, sino además es zamanteca. Es decir, aprendió las técnicas antiguas para trabajar las plumas y formar, que no es nada sencillo. Primero hay que escoger la pluma, después la disposición, los nudos con los que se van uniendo. Por ejemplo, para pegar las plumas sobre cierta corteza, por ejemplo, de amate o algo así, utilizaban una goma que se extrae de una variedad de orquídea típica de Chiapas. Del bulbo de esa orquídea se obtiene un pegamento, una goma, que era la adecuada para pegar esas plumas y formar capas sucesivas. Imagínense, eso es ahí hay arte, técnica, ciencia, hay de todo en esa. Entonces, pues hay todavía comunidades, yo sé que hay comunidades en Chiapas que hacen esas técnicas maravillosas que proceden de los antepasados, igual que en Olinalá, por ejemplo. En Olinalá hay un querido amigo que encabeza el esfuerzo para recuperar y lo están logrando victoriosamente las técnicas antiguas de las lacas
y de todos los pigmentos de las famosas cajas de Olinalá, de los muebles de Olinalá. Aquí está también posiblemente viéndonos una querida amiga, la maestra Hilda Urréchaga, que es una gran especialista en los muebles, en el mobiliario de la Villa Alta. Era pues prácticamente una fábrica de muebles finísimos del siglo XVI, XVII y XVIII en la Sierra de Oaxaca. Entonces, y esas técnicas todavía se están utilizando, y hoy esas piezas de la Villa Alta de la Sierra de Oaxaca están en el Museo de América o están en colecciones privadas. Ella acaba de publicar un libro maravilloso con el amigo Gonzalo Curiel, que es Gonzalo Curiel también, el doctor Curiel, que ha rescatado toda esa maravillosa taracea y son técnicas antiguas como la de los plumajeros, los ebanistas, los talladores y los artistas, en definitiva, que vienen de generación en generación, de los famosos artesanos de Olinalá, por ejemplo. Claro, y oficios pues hay que conservar, porque son nuestra herencia. Así es, ¿no? Así es. Nos dice Yari Mariel Mato, saludos desde República Dominicana. Leticia Ramírez Villalba, saludos desde Puebla, gracias por su charla. Raquel Urros, impecable el penacho, copia de nuestro museo, de acuerdo. Pilar Pérez Espinosa, no entendí, ¿Maximiliano trajo el penacho y después se lo llevaron otra vez? No, quizás no supe explicar bien. Maximiliano trajo un copal, que es un escudo de plumas, que es de la misma técnica con la que está hecha el penacho, solo que en este caso es un escudo, chimali, un escudo que obviamente no es como para un uso como defensa, guerrero, para que resista los golpes de una espada, no. Es un escudo ceremonial, un escudo que, digamos, formaba parte como una insignia del mando de un jefe de guerreros, ¿no? Entonces, ese escudo fue uno de los obsequios que sí llegaron a la corte de Carlos V. Y Maximiliano, cuando viene llamado para ocupar el trono del Imperio Mexicano, como una muestra de buena voluntad, como un gesto de cortesía, trajo ese escudo, ese Chimali, para devolverlo al pueblo de México. Y ese se conserva en el Museo de Historia Nacional de Chapultepec. Ahí está. Es una pieza fantástica. Es decir, y esa sí es, para que vean, más directamente vinculado con Moctezuma. Muy bien, bueno, Doma Esfer nos dice excelente exposición, saludos. Adelina Vázquez Martínez, la Manteca, nos dice, en lo personal, al manufacturar una pieza en arte plumaria, no utilizo plumas de aves en peligro de extinción. Las plumas de las más sencillas aves nos obsequian belleza tal cual el plumaje de las más exóticas aves. ¡Qué maravilla! Pues la felicito. Yo admiro mucho el trabajo de los amantecas. Es verdaderamente asombroso, es un arte verdaderamente admirable. Y si nos pudiera obsequiar con el lugar donde se pudieran adquirir piezas de esa técnica, yo se lo agradecería, y creo que también lo agradecerían muchos de los que están viendo ahora esta transmisión. Sí, si nos puede dejar sus datos en el Facebook para nosotros seguir su pista. Exacto, por favor. Yari Mariel Matos nos dice excelente, gracias. Doma Esfer nos dice, doctor, ¿considera que entonces a esa pieza se le ha dado un valor que realmente no tiene? Y de ahí el que lo quieran traer con tanto interés. ¿Tú qué consideras? Saludos, bueno, Alfredo Hidalgo. Mi querido Alfredo Hidalgo. No, yo creo que la pieza tiene un valor extraordinario. El mismo hecho de que sea uno, posiblemente el único penacho, por decirle así, que ha sobrevivido hasta nuestra época, después de 500 años, tratándose de una materia tan frágil como la pluma, el cuero, la madera, pues es verdaderamente un valor extraordinario. Sería como la Mona Lisa del arte azteca, por decirle así, de alguna forma rápida y por supuesto muy injusta.
pero es realmente un valor. Ahora, lo que el argumento para traerla, para reclamar la pieza, es de que fue que devuelvan lo que originalmente fue un regalo o fue una compra legal, en todo caso, y de algo que no fue o no es posible demostrar que absolutamente documentado que fue de Moctezuma. Entonces, esos son ciertas consideraciones al margen, pero de que el valor, la piedra tiene un valor extraordinario, por supuesto que tiene un gran valor. Bueno, nos dice Shofice, y luego, ¿qué pasó con Isabel Moctezuma? ¿Tuvo más hijos? Ya dijimos que vamos a invitar al doctor para una charla específicamente sobre ella. Bueno, Isabel Moctezuma es una figura apasionante, ¿eh? Yo me puedo pasar, me puedo pasar horas porque verdaderamente es una figura interesantísima, muy dramática y además de una trascendencia extraordinaria. Porque Isabel es donde yo siento que está realmente representada en la cuna del mestizaje, el origen del mestizaje mexicano está precisamente simbolizado en Isabel, porque a partir de Isabel, a partir de estas bodas que tiene con los españoles, con lo que surge esa raíz mestiza, criolla, que después cristalizará como la nacionalidad mexicana. Como ustedes saben, como cualquier otra nacionalidad que continúa, nunca termina. Es un proceso en eterna formación y transformación. Eso es lo más hermoso que tiene. Entonces, Isabel, que fue la última princesa azteca, bueno, más que princesa, fue la última emperatriz, porque era hija del emperador y viuda de 2 emperadores. Es decir, a los efectos, la última emperatriz azteca fue Isabel. No, más que la última princesa, la última emperatriz. Y además, todos estos sucesivos matrimonios que tuvo esa vida, bueno, fue una niña en medio de que vio caerse su mundo delante de sus ojos siendo una niña. Estuvo en la caída de Tenochtitlan cuando todo se incendió, cuando saquearon todo, quemaron los templos, todo ese mundo que era su mundo se le destrozó. Sin embargo, pudo sobreponerse a eso, integrarse y después ser la gran benefactora de los indios en la Ciudad de México. Se dirigían a ella como Suapili. Suapili o Suapile es el mismo tratamiento que se le da a la Virgen de Guadalupe. Es decir, la señora buena. Entonces, de hecho, hay hasta una teoría de que vinculan a Isabel Tecuispo con el origen de la tradición guadalupana, pero eso ya es materia de otro tema. Entonces, pero Isabel era prácticamente, y además, alrededor de ella se nucleó los restos de la nobleza azteca, se reunieron alrededor de ella porque la consideraron como era la que seguía portando el símbolo de la pues no se puede hablar de la mexicanidad, sino de la aztequidad, si se quiere, en el caso de ella, ¿no? Entonces, mujer bella, muy inteligente, muy generosa. Yo digo que habría que hacer un trabajo de recuperación de la tumba de ella ahí en San Agustín. Sería fantástico, porque realmente no se sabe dónde pueden estar los restos de la Malinche. No se sabe si hay descendientes actuales de la Malinche. Sin embargo, de Isabel, si hay descendientes, y son gentes de bien, gente criollo, todos productivos, gente comprometida con el país. Entonces, yo digo que el origen del mestizaje está en Isabel. Más que nada. Muchas gracias. Y bueno, Adriana Lucero, gracias doctor, muy amena e interesante charla. Y nos dice precisamente la descendiente Moctezuma, Fernanda Olvera, la condesa de Miravalle es de la línea Andrade Moctezuma, una conferencia muy interesante que abarca gran parte de la historia de México. Agradezco infinitamente su interesante plática. Exacto. Dolores Berrocal Sandoval, muy interesante la conferencia. Felicidades, doctor González Acosta. Saludos, Lolita. Adelina Vázquez nos dice, en la Manteca la literatura mesoamericana está vinculada con la plumería. La pluma era considerada la sombra de los dioses.
Pilar Pérez, excelente tratamiento del tema. Bueno, Adelina ya dejó sus datos para que le interese, están en el Facebook. Pilar Pérez, de nuevo, mil gracias, y pues son todos los comentarios muy positivos, muy enriquecedores. No sé si quieras agregar algo. Sí, solamente antes de terminar y agradecer la paciencia que han tenido conmigo, decir qué bello eso que nos comenta Avelina, de que la pluma es la sombra de los dioses, ¿no? Ese brillo, porque me recuerda mucho la definición de la luz en Santo Tomás de Aquino, que dice lux umbra Dei, ¿sí? La luz es la sombra de Dios. Entonces, qué bonito que haya esa coincidencia entre el pensamiento escolástico occidental y el pensamiento mesoamericano original. Es decir, la belleza tiene patrones universales, ¿no? Entonces, se lo agradezco mucho, la verdad, y a todos en general por su paciencia y por los comentarios tan hermosos que me han dedicado. Y, por supuesto, a Ratones de Biblioteca, al Instituto, a la Biblioteca Nacional, al maestro Cuauhtémoc Padilla y a la maestra Ana María Romero. Muchas gracias. Nosotros somos los honrados con esta charla que ha sido magnífica, doctor Alejandro González Acosta. De veras un deleite escucharlo siempre. Cuando estábamos planeando la charla, leí un texto de él y había como 3 o 4 temas que salían justo de esto. Escogimos el penacho de Moctezuma porque ha sido uno de los más sonados, pero tenemos muchos temas más. Cordialmente invitado para otra ocasión. Y sí, el tema de Moctezuma da mucho desde bueno, si ustedes se ponen a ver, el Moctezuma es el único personaje que es extranjero que es mencionado en un himno oficial de los Estados Unidos de América. El himno de los marines. Él dice, desde los palacios de Moctezuma a las arenas de Trípoli. Ahí está Moctezuma presente en un himno de los Estados Unidos. Y han habido falsos Moctezuma que se han presentado como heredero, un señor catalán enloquecido que dijo ser el descendiente y heredero de Moctezuma II, y empezó a vender títulos por allá por Europa. Y realmente el tema de Moctezuma es muy interesante y es muy desconocido. Sí, por supuesto. Pues probablemente por agosto podamos armar otra charla, quizá Moctezuma frente a Cortés. Por ejemplo, claro, ¿no? Lo platicamos. Pues de nuevo, doctor Alejandro González Acosta, gracias por la charla. A ustedes por haber seguido la transmisión, por sus preguntas y sus comentarios. Antes de despedirme, pues los invitamos a la próxima charla a las 6 de la tarde. Recuerden, tienen una cita con Ratones de Biblioteca. La siguiente semana vamos a tener la presencia de la doctora Laura Edith Bonilla. Nos vamos a ir ahora al siglo XIX. Ella nos va a hablar de la figura del reporter, este antecedente del reportero moderno. También los invitamos el día de mañana a conectarse en punto de las 11. Vamos a tener una conferencia que la Biblioteca Nacional de México ha organizado con motivo del Día Internacional de la Mujer, titulada Protección de los Derechos de las Mujeres Víctimas de Violencia. La cita es aquí a las 11 en Facebook. Recuerden que las charlas se quedan grabadas en nuestro Facebook, pero también las tenemos en YouTube para que visiten nuestra página. Me despido y bueno, pues visiten nuestro sitio de internet, es www.bnm.unam.mx. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, @IIBUNAM, y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Biblioteca Nacional. Gracias, doctor Alejandro González Acosta. Hasta luego, gracias a ustedes. Adiós.